Hoy vamos a hablar sobre la educación por competencias y de la educación por objetivos holísticos. La educación por competencias tiene 4 elementos importantes o competencias importantes que debe tener el joven profesional. Estas 4 competencias son las siguientes. Primero, tener destrezas intelectuales, el saber pensar, saber hablar, saber escribir, saber interpretar diversos tipos de discursos, saber investigar, proponer ideas, tener iniciativa y creatividad. La otra competencia que debe tener también el joven profesional es que debe tener habilidades prácticas, demostrables con procedimientos y metodologías. Luego también debe tener la competencia de los conocimientos. Y al hablar de conocimientos estamos hablando de la parte teórica, es decir, que debe tener grabado en su memoria conceptos, ideas, clasificaciones teóricas, tipologías de las teorías científicas que ha ido aprendiendo durante sus años de formación. Y por último, tenemos las competencias relacionadas a los valores, a las aptitudes, actitudes, si tiene competencias o no, a los valores de la responsabilidad y de la excelencia para su desempeño profesional. Entonces, estos son las 4 competencias que debe tener el joven profesional para poner en práctica en la fuente o en su fuente laboral, en donde trabaje o ejerza su profesión. Es decir, que todas estas competencias las debe desarrollar en un contexto, y ese contexto es pues la fuente laboral, el trabajo, donde va a ejercer pues su profesión en el trabajo, y en el trabajo tiene que demostrar estas 4 competencias. Ahora, estas competencias tienen 3 tipos de niveles: el nivel básico, el nivel genérico y el nivel específico. En el nivel básico estamos hablando de aprendizajes básicos. Podríamos compararlo con el nivel primario, es decir, que debe aprender a leer, a escribir, a tener práctica, digamos, de pequeños procedimientos como la elaboración de una torta, cuántos ingredientes, cuáles son los procedimientos, cómo se debe hacer el amasamiento, a cuántos grados se debe hornear la masa, y etcétera. O sea, hay un procedimiento, pero básico. Entonces, hablamos de conocimientos o aprendizajes básicos. Luego tenemos el nivel genérico, donde están los conocimientos o aprendizajes generales, complejos, es decir, estamos hablando de el aprender 11 o 12 materias, es decir, estamos hablando de la educación secundaria. En la educación secundaria se tiene entre 11 y 12 materias que el estudiante pasa sus clases con esas materias, y que pues debe tener conocimiento teórico de todas esas materias. Por eso hablamos de la complejidad, porque dentro de estas materias existen temas y subtemas, existen procedimientos, metodologías también. Entonces, dentro de estas materias también tiene que aprender esas 4 competencias, ¿no? El saber teórico, tener habilidades en esas materias, demostrar esas habilidades, esos conocimientos teóricos, definiciones en cada una de las materias, y por supuesto los valores que nos dan a conocer y que debe tener obviamente el estudiante. Estamos hablando del nivel genérico, es decir, del nivel secundario. Luego tenemos el nivel específico, es decir, que hablamos de la educación superior, en el que un joven tiene que especializarse en una disciplina, por eso es específico. Entonces, aquí es donde se tiene que profesionalizar este estudiante para luego salir profesional y demostrar en el trabajo todas estas cualidades que estamos mencionando en las competencias. En el nivel, en la educación regular, se habla pues de nivel primaria, secundaria y superior, pero en realidad no tiene, digamos, concordancia o relación primaria,
secundaria debería ser más bien nivel básico, intermedio y superior. Bueno, son términos que se tienen, pero que de pronto también hay una observación en cuanto a esa estructura que debería cambiarse los nombres, puesto que no tiene una relación, digamos, secundario. Pero secundario, ¿qué se tiene que aprender? Pero si hablamos de nivel básico, intermedio y superior, como que ya tiene una cierta relación, ¿verdad? Pero ¿quién habla sobre este tipo de niveles? Pues la educación por competencias, quienes proponen estos tres tipos de niveles que tiene relación, ¿verdad? Aprendizajes básicos, intermedios y específicos, ¿no? Específicos o superiores. En fin, eso es con relación a la educación por competencias. Pero aquí lo que tienen que reconocer y tenemos que identificar es que sí tiene una relación y es compatible con la realidad, porque este joven profesional desde niño, joven, adolescente, ya entrando a la universidad, se está preparando para poder ejercer, afrontar a la realidad con esas habilidades, con esas destrezas. Estamos diciendo de que se está preparando para la realidad, para poder tener un buen desempeño profesional. Ahora veamos la educación a partir de los objetivos holísticos. La educación por objetivos holísticos trabaja, es decir, hablamos de los objetivos holísticos porque estamos dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo. Dentro de este modelo se habla de el desarrollo de los objetivos holísticos que desarrollan o trabajan las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Cada una de estas dimensiones se debe desarrollar en los estudiantes por parte de los docentes. Veamos si tiene coherencia con la realidad, si tiene coherencia o no con la estructura, etc. Veamos. Las dimensiones del ser, saber y decidir tienen ciertas características y obviamente capacidades que debe tener y desarrollar el estudiante. Entre esas dice lo siguiente: que los estudiantes deben desarrollar principios y valores sociocomunitarios. A ver, ¿de qué principios, de qué valores sociocomunitarios estamos hablando? Si hace pocos días atrás, pocas horas incluso podríamos decir, ha habido un enfrentamiento entre cocaleros y policías, gasificaciones, hay un herido de bala y violencia, hay un confrontamiento entre estos sectores de cocaleros, la policía, etcétera. Entonces, ¿de qué principios y valores sociocomunitarios podríamos hablar? ¿De qué principios, en primer lugar? El respeto al otro, si hay heridos, si hay violencia, ¿cómo? ¿En qué sentido estaríamos respetando al otro? No hay, no sé por qué estaríamos hablando de principios si en la práctica, en la realidad, no existe ese tipo de principios de respeto, de la armonía, de vivir en paz, ¿no? De la igualdad social, ¿no? Aquí hay diferencias. Además, tenemos que comprender de que en nuestro país está compuesto por diversos tipos de sectores, el sector de los agrícolas, fabriles, comerciantes, el magisterio, los profesionales y otros sectores, que cada uno de los sectores piden sus demandas. Y en la mayoría de las demandas son económicas, y cuando estas demandas no son satisfechas, pues estos sectores salen a las calles a protestar, y cuando no se satisface, no se los hace caso, pues se genera la violencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de principios, de valores, de complementariedad, digamos, entre el otro, si aquí en la realidad se está viendo la violencia física entre las personas? Entonces, ¿qué estamos enseñando a los estudiantes? ¿Qué principios estamos enseñando? Porque ya han pasado varios años, además, para saber que realmente tendría que haber un cambio social, pero no hay este cambio, esa transformación. Seguimos en lo mismo, con protestas, con violencias, en las calles. Y bueno, pues
¿qué parece? La institución parece ya un pequeño espacio de ficción. Eso es lo primero que se menciona, ¿no? El desarrollo de las capacidades de los principios, pero ¿cuál igualdad? ¿Cuál el respeto? ¿Dónde está la armonía? No se encuentra, digamos, en la realidad. También nos habla de que se debe desarrollar la integridad del estudiante, que debe manifestar sus actitudes, sus sentimientos y emociones. Actitudes, sentimientos, emociones dentro de la unidad educativa. Claro, el estudiante realiza una actividad, pues está con una predisposición, con buenos sentimientos, con buenos ánimos a esa predisposición, y obviamente también se demuestra diversos tipos de emociones, como la alegría, ¿no? En esas actividades, y claro, el estudiante participa, ¿no? Pero parece, como vuelvo a repetir, la institución o las unidades educativas, la escuela, los colegios, parecen un espacio aparte, muy cerrado a la realidad, porque ahí adentro se genera este tipo de actividades, pero una vez concluido, pues el estudiante se enfrenta a la realidad donde existe familias disfuncionales, separadas, donde el estudiante vive solamente con el padre o solamente vive con la madre, o vive con el abuelo o entre hermanos. Hay problemas de la trata y tráfico de personas, una preocupación en la sociedad. Ahí está el tema de los cogoteros, de los que roban autos. Hay una total violencia, agresión fuera de en la sociedad. Y la institución que se convierte entonces en un pequeño espacio de ficción donde le hacemos creer que todo está bien. Entonces eso no es compatible con la realidad. Lo que está aquí escrito no se relaciona con la realidad, no está relacionado con la realidad es diferente. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de que el estudiante va al colegio a vivir un momento feliz. Una vez que sale de la institución, pues vuelve a su realidad. También nos habla en la dimensión del ser, sobre el fortalecimiento de las identidades y las relaciones interculturales. Identidades, o sea, vamos a fortalecer qué tipo de identidades. Yo soy hombre, tú eres mujer, tú eres homosexual, tú eres lesbiana. ¿Qué más? Identidades de culturas, yo soy aymara, tú quechua, tú guaraní, y hay 36 tipos de culturas o pueblos originarios, cada uno fortaleciendo sus identidades. Pero ¿qué pasa de aquellos que no pertenecen a ninguna de estas identidades culturales? ¿Qué va a pasar? Los vamos a discriminar, por eso hay ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Entre el campo y la ciudad, entre este grupo que no pertenece a ninguna de estas identidades culturales, y que no hay el respeto, digamos, ¿no? Porque a la fuerza le quieren hacer obligar a que pertenezca a una de estas culturas. Entonces, ahí hay un problema en el fortalecimiento de la identidad cultural. Esto de la cultura nos está causando problemas, enfrentamientos, como el caso de los cocaleros. Es un sector que se está enfrentando al sector de la policía, al sector de la gente que está caminando a pie. Entonces, en vez de fortalecer esta identidad cultural, intercultural, debería fortalecerse la identidad nacional. Yo amo a mi patria, yo amo a Bolivia, esta es mi Bolivia. Esa idea, ese amor se debería desarrollar, fortalecer en las unidades educativas, pero no se desarrolla eso. Estamos hablando de culturas y además estamos perdiendo el tiempo al tratar de hablar de principios y valores, tratar de hablar de identidades. Las identidades están ahí. Lo que debemos hablar es del amor, como dice acá, hablar de la espiritualidad intracultural, intercultural, un amor hacia nosotros, un amor hacia Bolivia, hacia la patria, hacia nuestra patria Bolivia. Esa espiritualidad que habla de la interculturalidad, intraculturalidad, debería pues revertirse y hablar sobre Bolivia. Para que todos estemos unidos y no nos estemos diferenciando, yo soy quechua, yo soy aymara, tú eres guaraní, y fortalezcamos las diferencias para que en un momento dado exista un confrontamiento. Divide y reinarás, dicen.
Tal vez estamos queriendo hacer eso. Entonces, tratemos de ver esta situación en que la dimensión, dentro de la dimensión del ser, no se está desarrollando lo que se debería desarrollar. Además, como vuelvo a repetir, parece que estuviéramos perdiendo el tiempo, porque el ser tampoco se puede evaluar. Hablemos sobre la dimensión del saber. Y dice acá, los saberes y conocimientos propios, eso se debe desarrollar. Saberes y conocimientos propios. Pero los conocimientos propios se los desarrolla en la casa, como el saludo, las gracias, el saber aporcar en la chacra. Eso yo lo aprendo en la familia. ¿Por qué estamos repitiendo esas cosas en las unidades educativas? ¿Por qué queremos repetir esos saberes y conocimientos ancestrales que están ahí y que se lo pasan, porque se llama transmisión oral, se lo pasa así de generación en generación? ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Qué cosa queremos recuperar? Entonces en el saber también hay una equivocación, no sé qué cosa queremos recuperar al final, porque esas cosas lo hacemos en la casa, nos enseñan los abuelos, nos enseñan los padres enseñamos a los hijos. Sigamos con el saber. Dice, desarrollar los saberes y conocimientos técnicos, tecnológicos y artísticos. Seguimos repitiendo, ¿no? Recuperación de saberes y conocimientos ancestrales. Estamos repitiendo lo mismo en las unidades educativas, y eso no tendría que ser la formación en los estudiantes, en el saber, en el hacer que tenemos. Dice que el estudiante tiene que saber solucionar problemas a partir de los saberes teóricos, es decir, a partir de los saberes. Cuando hablamos de saber, estamos hablando de saberes ancestrales. A partir de los saberes teóricos debemos solucionar problemas. ¿Y dónde están los saberes científicos, la teoría científica? Estamos dejando a un lado esa teoría, a pesar de que menciona acá la parte científica, como el caso que dice desarrollo de la investigación y experimentación. En realidad, el estudiante hace experimentación o una réplica de experimentación, como el brazo hidráulico. Pues hace una réplica de la experimentación. Pero además dice acá que debe desarrollar investigación. Pero si quieres desarrollar investigación en los estudiantes, primero tienes que incorporar una materia que se llama investigación, para que el estudiante pueda aprender a identificar el problema, a formular objetivos holísticos, a formular hipótesis, a desarrollar en qué tipo de verbo tiene que redactar, a conocer los diversos tipos de métodos, la metodología, las estrategias, las técnicas. Eso no los va a enseñar los profesores de las diversas materias. Cada una de las materias están ocupadas en desarrollar diversos tipos de contenidos diferentes, relacionados a su especialidad. ¿Con qué tiempo? Entonces necesitamos una materia. Si hablamos de investigación, pues no están tomando en serio el hacer. O cualquier cosa estamos anotando acá. Y eso estamos leyendo y estamos memorizando y estamos dando examen en los ascensos de categoría. Pero no lo estamos analizando, ni siquiera estamos interpretando si esto que está redactado se da en la realidad y tiene coherencia con la realidad educativa. El decidir. La dimensión del decidir nos habla que el estudiante tiene que tener voluntad. Desarrollo de la voluntad. Tiene que tener voluntad. Pero ¿de qué voluntad estamos hablando? Es decir, el estudiante tiene diferentes tipos de dificultades. Es más, ya está desmotivado en asistir a las unidades educativas, ya no responde a los maestros. O sea, falta de motivación, no hay una motivación. ¿Por qué están yendo los estudiantes a las escuelas, a los colegios? ¿Para qué? ¿Para recibir su título de bachiller básicamente solamente para eso? Debería incorporarse las metas al cumplimiento de cada mes, a cada 6 meses o por lo menos mínimamente cada año. ¿Qué es lo que va a lograr para que se sienta satisfecho y motivado para asistir a las escuelas y a los colegios? No existe ese tipo de metas. Entonces, ¿con qué voluntad puede salir el estudiante? Ya no hay voluntad ni para estudiar, ¿no? Y el estudiante ya quiere trabajar, ya no tiene ganas de estudiar, porque le ofrecen 12 años de estudio, más los 5 años de formación en la universidad. Está agotado, cansado, y toda la vida se le pasa estudiando. Entonces no puede ser así, tiene que tener metas. Y en cada grado, en cada mes, satisfacerlo, que se sienta orgulloso.
de poder tener una habilidad, una destreza, pero tiene que estar claro, pero aquí no está claro en esta formación de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Además, aquí nos habla de que el estudiante tiene que tener un pensamiento crítico en el decidir, un pensamiento crítico propositivo para transformar la sociedad, para transformar la realidad. ¿Cómo? Solamente se puede transformar la realidad cuando una persona ingresa a una fuente laboral, cuando éste percibe ingresos económicos mensuales, cuando esos ingresos mensuales llegan a su hogar y puede transformar con esos ingresos económicos su realidad. A partir de eso se transforma la sociedad. Pero las unidades educativas, en el estudio de esos 12 años, no hay transformación de la realidad en los estudiantes, a no ser que estos estudiantes ya estén ejerciendo un trabajo. Y eso lo saben los jóvenes profesionales, lo saben los profesionales. ¿Quién transforma la realidad en su hogar del estudiante? El padre y la madre, quienes ejercen una fuente de trabajo, quienes están en la fuente de trabajo, ejerciendo su trabajo, quienes traen el pan de cada día, transforman la realidad porque adquieren objetos, cosas, fabrican, construyen sus casas. Ahí está cambiando la realidad, la estructura de la sociedad, la estructura física de la ciudad. Eso, lo que habla aquí, no tiene relación con la realidad. ¿Qué pensamiento crítico y propositivo dentro? Solamente cuando este sujeto, estudiante, salga profesional, a través de toda esa formación, y estamos hablando de la educación a partir de las competencias, puede transformar la realidad. Mientras tanto, no, la realidad sigue siendo la misma y las actividades siguen siendo repetitivas. En conclusión, la educación por competencias tiene una cierta coherencia, ¿no?, para formar ciudadanos profesionales y estos puedan ejercer, ¿no?, su profesión en las fuentes laborales, porque están formados de acuerdo a esas competencias que hemos hablado, ¿no?, las habilidades, las destrezas, los conocimientos que tiene que saber teóricos y los valores que tiene que demostrar este joven profesional. Pero en la educación regular, ¿qué está pasando? Aquí le estamos presentando cosas utópicas, ideológicas. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el horizonte? Ahí está, porque es lo que habla en el horizonte. ¿Cuál es el horizonte que les guía a la escritura de todas estas dimensiones? Supuestamente ese horizonte es la transformación, es el proceso de cambio. Es el proceso de cambio, de pasar del capitalismo, del socialismo al comunismo, es el proceso de cambio de la sociedad, de la realidad. Pero eso no sabemos si va a llegar. No sabemos si va a llegar al año, al otro año, ni siquiera sabemos si va a llegar de aquí a 100 años. Es algo ideal, utópico. O sea, tenemos que preparar a los estudiantes con contenidos, conocimientos relacionados a la realidad del momento, no de aquí a 100 años. Ni siquiera sabemos si vamos a tener ese tipo de transformación de la realidad, de llegar a ese tipo de sociedad, no sabemos. Entonces, ese es su horizonte dentro del modelo educativo, ya está mal. No podemos tener una educación ideológica, una educación ideal, una educación utópica. Debemos tener una educación relacionada a la realidad.